Hasta el momento presente se estaba informando en determinados círculos que en España el paraguas de la corrupción era la monarquía. Pero lo que se ha descubierto recientemente es que no es así. Es la propia ley quien protege la corrupción. Hay un mecanismo escondido en la ley de enjuiciamiento criminal, aprovechando que esta ley tiene 140 años y, por supuesto, no está adaptada al momento presente. Se trata, en el fondo, de una ley del siglo XIX que está preparada, evidentemente, para el siglo XIX. Como no está actualizada, los funcionarios de las administraciones y sobre todo los políticos han encontrado, con el apoyo de los jueces y los fiscales, mecanismos torticeros para retorcer esas carencias y usarlas en su beneficio como el verdadero paraguas de la corrupción. Para hacernos una idea, cuando esta ley se promulga en septiembre de 1882, las monedas de España eran los escudos de plata y los doblones de oro. En la actualidad tenemos al Banco Central Europeo imprimiendo tinta y papel, billetes a punta pala, para que España pueda pagar las pensiones y las nóminas de los funcionarios y trabajadores públicos. Esta situación ha sido descubierta, estas carencias, estas ausencias se fundamentan en unos artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que está en el principio, y son las que en el fondo han dejado a España insolvente. España no ha quedado insolvente porque su economía no tenga capacidad para salir de la crisis, sino porque no tiene el marco jurídico apropiado para los delitos penales canalizarlos en las direcciones adecuadas e impedir la corrupción de las administraciones. Como esto no sucede, al final se ha conseguido, y lo que voy a decir es sorprendente, pero así lo han anunciado organismos públicos como el Instituto Nacional de Estadística y la Unión Europea, la corrupción española está entre el 15 y el 20% del Producto Interior Bruto del país, según qué contabilidades se empleen. Esto quiere decir, así de limpio, que es la principal actividad económica del país. Repito, la corrupción es la principal actividad económica del país. No es ni la construcción en el momento de la burbuja, ni a continuación el turismo antes de la pandemia. La conclusión final es sencilla. España ha quedado insolvente por el ordenamiento jurídico, por la falta de legalidad, ¿no?, para poder establecer los marcos, los mecanismos adecuados para crear una economía de alto valor agregado que nos permita crecer, levantar el Producto Interior Bruto. Y esto se debe al desfase de esta ley de enjuiciamiento criminal y a estos aprovechamientos torticeros. Yo querría hacer unas preguntas al juez Fernando Presencia. En primer lugar, no somos expertos los que estamos fuera del marco jurídico y vemos que cuando se denuncia a alguna persona relacionada con el marco político se requiere o se obliga una querella, ¿no? Entonces, un poco la primera pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre denuncia y querella y por qué se está obligando a denunciar la corrupción mediante querella? Muy bien, mira, vamos a ver, la pregunta es muy interesante porque es algo que creíamos todos los que nos dedicamos a esto, que teníamos clara y empezamos a darnos cuenta que, que ahora, en este momento, no tenemos nada clara. La querella, esto es un invento de la Ley de Enjuiciamiento Criminal francesa que nosotros copiamos en nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal. Y como bien dices, que tiene ahora, en este momento, casi 140 años de vigencia. Se promulgó en 1882. Entonces, en aquella época no existía la policía judicial, no existía la policía científica, evidentemente. Los únicos licenciados en Derecho, aparte del juez, era el abogado y el fiscal y, desde luego, el forense. Y bueno, lo que se estableció fue un procedimiento entonces muy garantista, que se trataba, que todo pendulaba alrededor del juez y era el juez quien hacía y deshacía a través de la instrucción, que es quien tenía encomendada, bueno, esa investigación procesal. Pero la instrucción, los juzgados no tienen infraestructura para investigar nada. Hoy en día nos vemos ampliamente superados por la policía científica, que desde luego tiene medios personales y materiales para llevar a cabo esto. Y entonces lo que ocurría es que se distinguía la ley de enjuiciamiento criminal, ya te digo que ningún otro país de la Unión distingue entre que lo que nosotros distinguimos, seguimos distinguiendo, que es la denuncia y la querella. La querella es la puesta en conocimiento de hechos delictivos, ¿no?, que haces, no, lo puedes hacer ante el juzgado, pero haces ante la propia policía o ante la fiscalía, ¿no? Y luego la querella es, ya digo que es un acto propiamente creado, un acto jurídico en desuso, no, se sigue utilizando muchísimo,
pero que, sin embargo, ha perdido eficacia en el momento actual porque, yo entiendo que debe de derogarse, debe de suprimirse la querella. La querella es un acto procesal por el cual no solamente pones en conocimiento del juzgado un hecho delictivo, sino que además ejerces una manifestación de voluntad por la que pretendes perseguir ese hecho, mostrarte como parte, junto con el Ministerio Fiscal, perseguir ese hecho. Entonces, en la querella tienes, además, que poner las diligencias de prueba que quieres que se practique. Esto, que estamos acostumbradísimos en España a oír lo que acabo de decir, sin embargo, el problema es terrible en la práctica y sobre todo a partir de la directiva, de la Directiva Europea de Protección de Denunciantes de Derecho de la Unión. Porque hasta ahora, ya te digo, que bien tú ibas a la policía investigaba, denunciaba, se investigaba y ponía las investigaciones en conocimiento del juzgado, y si lo haces por querella, eres tú quien te conviertes en investigador, eres tú quien proporciona los instrumentos de investigación, vamos, las pruebas, las diligencias de prueba, ¿no? Y el juzgado no va a investigar, o sea, tú lo vas a proponer, pero no va a investigar la policía científica, es lo que quiero decir, que no va a intervenir, ¿no? Y esto estamos, ya te digo, muy acostumbrados a escucharlo. Llevamos más de un siglo escuchando esta diferencia, pero ahora se ha convertido en una trampa. Se ha convertido en una trampa porque, claro, si tú con la querella tienes que indicarle al juzgado qué diligencias tiene que practicar, lo que hace el juzgado es no ordenar a la policía que investigue, sino que practicará las diligencias que tú le pidas. Esa es la diferencia. Y claro, ahora vamos a entrar en un terreno, y como ya sé las preguntas que me ibas a lanzar, yo ya me anticipo un poco. Y mira, yo quería leerte los artículos que tú has comentado de la ley de enjuiciamiento criminal, sobre todo el artículo 12, ¿no? El artículo 12 de enjuiciamiento criminal dice: sin embargo, dispuesto en el artículo anterior, la jurisdicción ordinaria será siempre competente para prevenir las causas por delitos que cometan los aforados. Y en el artículo 13 te dice cuáles son esas diligencias. Dice: se considera como primeras diligencias la de consignar las pruebas del delito que puedan desaparecer, la de recoger y poner en custodia cuanto conduzca a su comprobación y a la identificación del delincuente, la de detener en su caso a los presuntos responsables del delito y la de proteger a los ofendidos o perjudicados por el mismo, a sus familiares. Bueno, esto primero que acabo de leer, la de consignar las pruebas del delito, o sea, la comprobación del delito y la identificación del delincuente es algo que tiene que hacer la policía, porque el juzgado no tiene capacidad para hacer eso, ni tiene conocimientos criminalísticos, ni tiene aparatos, no tiene nada para las huellas dactilares, de eso no tiene absolutamente nada. Esas primeras diligencias que la ley de enjuiciamiento criminal preveía que las tenía que hacer el juzgado porque no existía entonces la policía científica, hoy en día las hace la policía científica. Y este es el desfase, que al final resulta que la investigación policial va a ser voluntaria porque la ley de enjuiciamiento criminal no prevé la obligación del juez de dirigirse a la policía científica para que recabe estas primeras diligencias, ¿no? Y aún así, con el artículo 12 en la mano, ya lo hemos leído antes, aunque se trate de aforados, las primeras diligencias las tiene que conocer el juzgado de instrucción normal, el ordinario. Con la querella, si tú presentas querella, inmediatamente cuando se trata de aforados, ¡pum!, el asunto va a la jurisdicción especial, al órgano competente, que es el Tribunal Supremo o los Tribunales Superiores de Justicia. Y estos tribunales no tienen competencia, como ya hemos visto, para las primeras diligencias, porque las primeras diligencias son competencias de la jurisdicción ordinaria, para prevenir las causas como aforados. Entonces, como el Supremo se ha inventado la milonga de que cuando hay un aforado hay que presentar querella, significa que la querella va a impedir precisamente que haya primeras diligencias. Las famosas diligencias de investigación. No va a haber diligencias de investigación por la policía cuando intervenga un aforado si hay querella. Por eso nosotros lo que estamos haciendo es denunciando con denuncias a prevención ante la jurisdicción ordinaria, para que sea la jurisdicción ordinaria la que recabe esas primeras diligencias
a la policía judicial, que es a quien tiene que hacer, ¿no? Claro, con este mecanismo, digamos, arcaico, propio de otra época, por supuesto, por lo que has explicado a nivel histórico sería necesario en el siglo XIX, pero evidentemente con lo que tenemos en el XXI, lo que se consigue es pegar un salto o buscar una puerta o lo que se llama en inglés un loophole, un agujero legal por donde se impide las primeras investigaciones por parte de la policía, ¿no? Entonces, bueno, esta es la primera etapa, digamos, ¿no? Porque consiguen impedir las investigaciones mediante un retorcimiento legal bajo la figura de la querella, es lo que se quiere decir, ¿no? Efectivamente, efectivamente. Eh, lu- Efectivamente. Sí, no sé si quieres introducir algo más. Sí, bueno, que claro, como la figura, al no ser una denuncia y al ser una querella, entramos en el segundo elemento, y es que el denunciante automáticamente aparece personado en la causa, cuando si se hace una denuncia no tiene por qué personarse. ¿M? Entonces, una vez se persona en la causa, a continuación aparecen las represalias, ¿no? Van a por él. Sí, 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 eso, claro. De todas maneras, tampoco se necesita que te persones, para que vayan a por ti, pero bueno, Ya. claro, fíjate, te dicen, presenta usted querella, y si yo no soy, el legitimado, el interesado, porque no va contra mí los hechos perseguidos, yo no soy perjudicado. ¿Qué pasa? Entonces, ahora nos hemos inventado en el derecho español, los tribunales se inventan otra milonga, que es, oiga, si usted no es el perjudicado, no está legitimado para interponer la querella, la denuncia, la denuncia. Usted no puede denunciar si no está legitimado. Denunciante solo es o el testigo, o es el que ha presenciado los hechos, o el que esté legitimado por ser perjudicado. Pero si usted no es ninguna de esas dos cosas, usted no puede presentar denuncia. Esto es un invento de estos últimos meses o años, porque eso en la ley no existe. Y entonces te obligan a que asociaciones como la nuestra, antes de la elección, ya sabemos que va a entrar de plena aplicación el 17 de diciembre. Queda poquísimo, poquísimo. Bueno, pues hasta ahora están apremiando a los tíos para, me refiero a los jueces, mis compañeros, para que mientras tanto, si no tienes esa legitimación extraordinaria que ellos exigen y que la ley no prevé, entonces estás obligado a presentar querella por ejercitando la acción popular, previo pago de fianza. Con lo cual, claro, si resulta que no, ni eres testigo y no eres el perjudicado, tengas que presentar querella, gastarte dinero con abogado y procurador y pagar fianza, que está entre 2.000, 3.000, 4.000, lo que te quieran pedir, Entonces, claro, esto se ha convertido, bueno, pues en un camino tortuoso para los denunciantes de corrupción, ¿no? Exacto. Y luego, en cuanto aparece el denunciante, automáticamente la fiscalía hace una especie de abogado de la defensa o abogado del diablo posicionándose a favor del denunciado, ¿no? Presuponiendo la inocencia a pesar de que el denunciante tiene motivos sobrados y puede aportar incluso pruebas. ¿Y cómo se gestiona esas represalias por los derechos de honor y cosas de estas? Claro, es que como hasta ahora no estaba previsto que la denuncia no fuera más que una obligación, no estaba contemplada como derecho fundamental, a través de la directiva sí, pero antes no. Y entonces, ¿qué hacía el Ministerio Fiscal? El famoso artículo 210, ¿no? 207 y 210 del Código Penal. ¿Qué hacía la Fiscalía? Cuando tú presentabas una denuncia por corrupción contra una autoridad, la Fiscalía, ¡pum!, te presentaba denuncia o querella de oficio, por calumnias. Por ¿Por calumnia. qué? Porque se consideraba que el denunciar a una autoridad por corrupción es delito. Es delito. Si no eres el testigo o no eres el perjudicado. Si lo haces fuera de esas legitimaciones que la ley no prevé, ya lo digo, la Fiscalía considera que estás cometiendo un delito. Por denunciar a Por un cargo denunciarle público. a un cargo público, a un En corrupción. funcionario, agente de la autoridad o una autoridad, ¿no? Sí. Por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones. ¿Y qué es lo que te hace a renglón seguido? ¿Qué es lo que te hacía? Te presentaba denuncia o querella por calumnias y en el seno de esas calumnias tú tenías que demostrar la verdad de tus imputaciones. Incluso Pero podían, como perdón, denunciado. claro, exacto, invierten todo. Y porque Claro, incluso te pueden pedir prisión provisional como represalia, claro, una vez te han claro, conseguido no, meter no, no. dentro.
Claro, claro, si consideran que no hay indicio ninguno de veracidad, ellos dicen, porque además otra milonga se inventan, esta fue Conde Pumpido, y se inventa la milonga de que tampoco lo dice el Código Penal, de que si tú no consigues demostrar la verdad de tus imputaciones, se reputará falsa la denuncia, se reputa falsa la denuncia. Y en ese caso, bueno, se debe de condenarte por calumniador. Para que tú veas, eso ya desde nuestras denuncias y dirigidas personalmente contra Conde Pumpido, pues los tribunales han dejado ya de utilizar este invento, esta milonga, ¿no? Pero para que veas el despliegue que se hacía en contra del denunciante. Todo esto ha sido eliminado por la Directiva Denunciantes de Corrupción. ¿Por qué? Porque la directiva lo que dice es que, oiga, lo que antes era una obligación, ahora es un derecho fundamental a la libertad de expresión y al derecho a dar y recibir información. Y las represalias, esto es, la denuncia o querella que te dirige a ti el fiscal por presunto calumniador, por presuntas calumnias, eso lo considera la directiva a partir del 2019, del 17 de diciembre de 2019, una represalia. Son represalias, hay que investigar el fiscal. Por eso te digo que todo lo relativo a las calumnias, el 207, todo esto debe de quedar derogado, está derogado. Claro. Porque cuando tú denuncias corrupción, la obligación del fiscal y del juzgado es investigar y que no te puedan, vamos, no se pueda desatar una acción de calumnia contra ti, una querella o una denuncia de calumnia contra ti, porque tú estás ejerciendo un derecho fundamental. Y hay una máxima en derecho que es quien ejerce un derecho a nadie lesiona, ¿no? Claro. Bien, pues acabamos de ver, has explicado muy bien cuál es el verdadero paraguas de la corrupción, lo acabas de narrar. Entonces, con el cambio, a través del buzón, cuando se ejerce un denunciante anónimo o cuando realmente se identifica porque tiene motivos para hacerlo, cuando está ejerciendo la denuncia, el gestor de buzón, la asociación que gestiona el buzón, ¿cómo se presenta en el juzgado? ¿Tiene que levantar una querella? No, lo que estamos haciendo y se está haciendo ahora muchísimo, ¿eh? Entonces, se presenta una denuncia, al buzón de denuncias anónimas y entonces nosotros lo que hacemos es recoger esa denuncia y la presentamos nosotros encabezada por ACODAP, ¿eh? Encabezada y finalizada por ACODAP. Oiga, hemos recibido, a través del buzón de denuncias anónimas, hemos recibido esto. Luego ya dependerá del denunciante si quiere preservar su anonimato o quiere aparecer nominalmente, ¿eh? Es indistinto, pero bueno, en cualquier caso, a partir de ese momento, sea nominal o de forma anónima, se recoge por ACODAP esa denuncia y se presenta ante quien considere competente. Ahora lo estamos haciendo ante el juzgado de guardia del lugar donde normalmente son Madrid, porque las autoridades y sobre todo las altas autoridades del Estado, pues bueno, residen en Madrid. Entonces, presentamos la denuncia y ya advertimos que ni estamos ejerciendo la acción popular, ni se nos puede exigir querella, ni se nos puede exigir ni caución ni ningún tipo de fianza. ¿Por qué? Porque actuamos conforme a la directiva, implementando el derecho fundamental del denunciante de corrupción a denunciar. Y eso es lo que hacemos. Y tampoco se tienen que cubrir gastos de procuradores, ni presentar, ni pagar ningunas cuotas o digo... Bueno, vamos a ver, lo que sí que digo es, nos tienen que ayudar quien presenta una denuncia a que nosotros, porque utilizamos un procurador para comparecer en los juzgados. Pero lo que quiero decir es que no tienes que buscarte abogado, no tienes que personarte en el procedimiento porque ya lo hacemos nosotros. Ni tienes que presentar querella, ni tienes que pagar fianza, ni tienes que... Nada de nada. Ya nos presentamos nosotros y la legitimación, hacemos uso de la legitimación que tiene ACODAP como buzón de denuncias, como canal de denuncias, ¿no? Instaurado directamente por la directiva. Bien, pues bueno, era un poco explicar o que darte pie para que explicaras esto porque es completamente desconocido. Es sorprendente porque ya las personas, los españoles en general, porque yo esto es una cosa que he vivido en mi casa ya desde mis abuelos, ¿no? Hay ciertas frases típicas en España, de tú aquí oír, ver y callar, en boca cerrada no entran moscas, no te metas donde no te llaman, porque ya tiene Eso asumida lo he oído yo montones de veces. veces.
Sí, la montones de población mecanismos. tiene asumida que la corrupción de las élites es impune, ¿no? Entonces, ves con mucho cuidado porque te puedes meter en muchos problemas, ¿no? Siempre, esta es una máxima española muy cortijera, ¿no? Muy de la película de los santos inocentes, ¿no? Donde esas personas que están allí trabajando están completamente desprotegidas de derechos, ¿no? Pero es que al final lo que está resultando es que España debe, la economía española debe 4 billones de euros. Cuando sumamos las deudas públicas más las privadas, que son las de las familias y las empresas, la banca no la cuento porque es la contrapartida en el balance de las otras tres. Y la Unión Europea está preocupadísima porque se ha dado cuenta ya por fin, y por eso nos ha puesto, como decía Josep Jover, este camión de 30 toneladas, se ha dado cuenta que si España es insolvente no es por la economía española, no es porque los empresarios no sean capaces, incluso las propias administraciones trabajando Pues es por la correctamente. corrupción, por la corrupción. Exactamente, es la corrupción judicial, o sea, es estos mecanismos torticeros que Es amparan cualquier claro, intervención. es la corrupción. El problema de España, de la corrupción y de la lucha contra la corrupción, es la corrupción judicial. Ese Claro. es el gran problema que tenemos, auspiciada por una ley decimonónica que, como vuelvo a repetir, es que el resto de, mira que eran montones países de la Europa continental quienes se habían utilizado como referencia en los procedimientos penales el código de justicia francés, ¿no? De la enjuiciamiento criminal francesa. Te digo que era una copia, como lo fue el Código Civil, bueno, que era copia del Código Napoleón. En fin, de los franceses hemos aprendido y hemos copiado prácticamente todo, ¿no? Después de la Revolución Francesa, pues se ha copiado prácticamente todo. Era lo más garantista que había en Europa y en el mundo en aquella época. Pues que han pasado 140 años. Claro. 140 años y lo que era una garantía se ha convertido en una trampa, en una ratonera que no hace más que alimentar, es la cueva, la caverna que alimenta al monstruo en que se ha convertido la corrupción en España. Es que empezamos a parecernos a cualquier país bananero, Sí. pero incrustados en Europa, ¿no? O de Sudamérica, cuando hablan que si en tal país de Sudamérica los jueces, me decía alguien, hablando de Brasil, no, los jueces en Brasil no se dejan corromper. Es que tampoco lo necesitan, porque como todos tienen sus empresas, Yeah. claro, Claro. ¿de qué narices estamos hablando? Ten en cuenta que ellos tienen códigos, en Brasil, me imagino, bueno, también lo tendrá, aún mantienen los mismos códigos que nosotros no hemos derogado, copiado de los franceses en el siglo XIX, que ni nosotros hemos adaptado ni ellos tampoco, ¿no? Y entonces esta corrupción que nosotros tenemos lo tienen los otros a lo bestia. En Sudamérica, a lo bestia. ¿Por qué? Porque ellos se dieron cuenta, yo creo que antes que nosotros, que la investigación es voluntaria, que no hay investigación si no quieres que la haya. No la hay. No es obligatorio, ¿no? Y esto, fíjate, que se resolvería con la reforma de este articulito que hemos leído, del artículo 12, y decir, las primeras diligencias serán competencia de la jurisdicción ordinaria y el juez del primer momento en que reciba la enviará o ordenará a la policía judicial la investigación, la práctica de estas primeras diligencias. Y se ha acabado la broma, ¿no? Claro. Y se ha acabado. Pero no ocurre, ¿no? Claro, o sea, se tendría que producir una evolución como se ha producido en un corto periodo de tiempo con el asunto de la violencia de género o la violencia doméstica, pero claro, la diferencia en este caso es que hay determinados grupos políticos que han apoyado, o al final todos, estos cambios legales, pero no tienen ese mismo incentivo para que se empuje estos cambios en el ordenamiento jurídico español para dejar de proteger la corrupción, porque en el fondo les está protegiendo a ellos. Entonces, ¿tú Claro crees que que sí. sería suficiente el movimiento que pueden ejercer los buzones de denuncia y estas organizaciones como la vuestra, CODAP, para, mediante la normativa europea nueva, la transposición más la devolución, ¿no? Los objetivos, el rescate de España y las obligaciones que tiene España de devolución de deuda, ¿sería suficiente para hacer un cambio semejante a la violencia de género? Bueno, lo que realmente ha motivado el cambio ha sido que Europa ha avisado, si no modificáis, si no introducís la necesidad de los buzones de denuncias, no habrá pasta, no hay dinero, ¿eh? Ya sabes que los créditos estos de nueva generación, estos están vinculados a la transparencia y a la democratización, entre otros, de los canales de denuncia y la implementación de los canales de denuncia previstos en la directiva. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Pedro Sánchez? Hombre, yo es lo que haría. Ya hemos leído una noticia por ahí diciendo que el Consejo de Ministros se va a poner las pilas, que el Gobierno va a enviar al Consejo de Ministros rápidamente una propuesta para la transposición de la directiva, ¿no?
que yo me imagino que será una copia literal de la directiva con los cambios necesarios para que no se note mucho, ¿no? Y para que no haya incongruencias legales de texto. Pero va a ser así y que va a ser cuanto antes porque necesitan la pasta. Claro. No habrá dinero por parte de las administraciones. Tú imagínate una administración que esté encargada de recibir denuncias, de establecer canales, tal y cual, y que esté pendiente de recibir pasta. No va a haber pasta si no se implementan los canales de denuncias tanto en la administración pública como en las empresas privadas, con más de 50 trabajadores. No lo va a haber. Ya ha dicho el gobierno que esos canales tendrán que ampliarse también a las denuncias de género. Vale, a las denuncias de violencia de género. Bien, pero al final, ¿qué es lo que ha movido toda la historia? La necesidad de dinero, la pasta. La pasta de Europa. Y ahí Europa se ha hartado ya, ¿no? Se ha cansado. Oye, ya está bien. Si queréis dinero, tenéis que reformar la legislación y poner los canales y proteger al denunciante. Canales de denuncia y proteger al denunciante. Bueno, hay casos sonados, ¿no? Que tampoco quiero nombrar ahora, que son muy graves. Aparte ya han ido a Europa a exponer también sus puntos de vista y sus dificultades antes de la propia directiva. ¿Podría suceder que a lo mejor en un primer momento no, porque hacen una especie de copia y pega medio adaptado y ya está, pero podría suceder que hicieran, por ejemplo, algo que están muy acostumbrados a hacer, que sería hacer una especie de corpus básico, y luego entregar a las autonomías el desarrollo para que, en primer lugar, hubiera estos buzones de denuncias autonómicas de la corrupción donde ellos pudieran establecerse todo tipo de cortapisas y recovecos para que el denunciante no pudiera llegar. En el fondo, ¿no? Es decir, que sí, vamos a transponer esto directamente a la nacional, pero luego, como los vamos a hacer aquí un juego, y es que vamos a permitir a las autonomías que lo desarrollen, o incluso a los ayuntamientos y las diputaciones provinciales. Ahí me imagino que sí que tendría un juego muy fuerte los buzones de denuncia privados, ¿no? De hacer un contrafuerte o un contrapeso contra toda esta posibilidad que podría caber, ¿no? Sí, mira, las agencias antifraude hay 4 ahora, ¿no? 5 con la andaluza, sí, en cuanto que se cree, en España en este momento, en 5 comunidades autónomas. Pero, ¿han funcionado? Pues yo no creo que hayan funcionado. Acuérdate que una de ellas, que fue la catalana, y la gestionaba un juez, que era el famoso que tuvo la conversación con el entonces ministro de Interior o de Defensa, diciendo que esto te lo afina la Fiscalía, ¿no? Entonces, acuérdate de aquello, ¿no? Entonces, se ha convertido todo en un paripé. La valenciana parece que está, pero yo no la veo que esté reflotando entre los denunciantes, no lo veo en absoluto. ¿Por qué? Bueno, pues por lo que tú estás diciendo, al final en España tendremos a fagocitar, ¿no? A fagocitar todas las estructuras que tengan que ver con la transparencia y la lucha contra la corrupción. Al poner dinero encima de la mesa, Europa, al exigir como contrapartida la transparencia y el funcionamiento transparente de los canales de denuncia y de los buzones de denuncia, la cosa tiene que cambiar obligatoriamente. Van a hacer un poco el paripé, es cierto, con la norma de transposición, que va a ser una copia de la directiva, pero no van a hacer descansar, no creo que se les ocurra hacer descansar la actuación de la lucha contra la corrupción en las comunidades autónomas, porque la propia directiva ya prevé la creación de una agencia nacional antifraude, ¿no? Que además le oíamos a Josep Jover y lo comentábamos entre todos, que, bueno, él entendía que debía ser privada. Yo lo que creo es que debe ser una gestión, como ocurre con los colegios profesionales, una gestión pública, aunque la organización tiene que ser privada, ¿no? Y como una actuación de los colegios profesionales, es decir, como un órgano cuasi público, un órgano público, porque en España no nos podemos salir de aquí, estamos acostumbrados a este tipo de cosas, pero dependiente directamente y visado directamente por Europa, porque desde luego, como no funcionan los mecanismos, se acaba la entrada de dinero. Es que se ha acabado, ¿no? Y entonces no puede haber trampas, ni debemos de permitir que haya trampas en ese sentido. No debe de haber, ¿no?
Bueno, a ver, lo digo porque el Consejo General del Poder Judicial tiene un buzón de denuncias, pero parece ser que vosotros habéis anunciado también que queréis abrir uno privado también para hacer este check and balance, ¿no? Sí, bueno, Sobre el Consejo, me refiero, ¿sabes? claro, era un juego de palabras. Lo que anunciamos es que al final nuestro buzón se va a convertir también en el buzón de denuncias del Consejo General. ¿Por qué? Pues porque el buzón de denuncias del Consejo General, que es el portal que tiene de quejas y denuncias, está fabricado conforme a un reglamento, que es el de quejas y denuncias del Consejo General del Poder Judicial, que prohíbe las denuncias anónimas. Las prohíbe. Claro, al prohibir las denuncias anónimas te estás cargando la directiva. El día 17 va a entrar en plena contradicción el reglamento de quejas y denuncias del Consejo General del Poder Judicial y el portal de denuncias y de quejas del Consejo General del Poder Judicial va a entrar en una confrontación absoluta y total con la directiva europea. Y va a quedar no solamente obsoleto, derogado. Entendemos que va a quedar derogado si no lo reforman ahora mismo. Les quedan 2 semanas para reformar el reglamento de quejas y denuncias y ponerte las pilas conforme a la directiva. ¿Por qué no lo van a hacer? Pues porque ese es el ariete que están utilizando contra mí. El ariete que utiliza actualmente el Consejo y Lesme, su presidente, contra mí es el decir que al afirmar la afirmación de que yo como decano la denuncia de corrupción de mis compañeros de carrera dice que es ilegítima y antijurídica desde el momento que estoy denunciando a mis compañeros. Ellos dicen que no es legítimo a través de las denuncias anónimas o de información obtenida anónimamente denunciar a los compañeros de carrera. Claro, con ese postulado de base, no es que no vaya a funcionar el portal de denuncias del Consejo, es que hay que cerrarlo. Hay que echarle la persiana, porque se convierte en algo antijurídico desde el 2019. Es antijurídico, es ilegal. Hay que prohibirlo. No Tú puede ser. claro, más en un comentario que habíamos hecho para preparar la entrevista habías dicho que la normativa europea y el ordenamiento de la ley de enjuiciamiento criminal, la ley, viven de espaldas. O sea, una está mirando a un sitio y la otra está mirando al otro. Bien, yo al final esto Con hay, 150 años de diferencia, 140 años claro, de diferencia entre una y otra, ¿no? claro. La diferencia, por un poco para que la gente lo vea claro, hay una película muy bonita que hay partes de realidad y partes que no, porque las películas son así. La película Los Intocables de Elliot Ness, ¿no? Hay una ley seca que luego en el procedimiento de andar enviando al Capone a la cárcel por un delito fiscal, no por ser un mafioso, resulta que cambia ya la ley, se dan cuenta que no se puede prohibir beber alcohol, ¿no? Y entonces, bueno, pues le preguntan a Elliot Ness qué va a hacer y dice, pues celebrarlo con cerveza con mis amigos, ¿no? Sí, Pero sí, pero hay una diferencia fundamental y es que en este caso no estamos tratando contra una mafia, es decir, no se trata de ir con el ordenamiento jurídico y con la colaboración de la policía que podría estar corrompida o de los jueces y los fiscales contra un delincuente de la sociedad civil. Estamos hablando de que a lo mejor el delincuente está en la Fiscalía Anticorrupción. Estamos hablando de que el delincuente a lo mejor está en el Consejo General del Poder Judicial. El delincuente está en una fiscalía provincial o en un juzgado. ¿Cómo se trabaja en contra de eso? con muchísima dificultad, ¿no? Porque, claro, nosotros nos acabamos de dar cuenta precisamente de eso, de esa impunidad que existe por la no obligatoriedad de las investigaciones policiales, ¿no? Pero ellos ya lo sabían desde hace mucho tiempo. Por eso la famosa documentación del expediente Royuela, donde se menciona una banda criminal organizada en el seno nada menos que de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, ¿no? De un Tribunal Superior de Justicia. Y los dos fiscales se han ido sucediendo han sido jefes de esta mafia. ¿Y por qué? Pues porque si tiene que haber una mafia judicial de corrupción, no puede existir en otro sitio, en otro país de la Unión Europea que no sea España. Por nuestra ley de enjuiciamiento criminal. Claro, Por nuestra ley de claro. enjuiciamiento criminal. Entonces, bueno, pues te lo digo porque es en este momento donde al final nos tenemos que dar cuenta que tenemos que poner fin a esta situación, ¿no? Precisamente con apoyo de directiva. Me está intentando llamar Lidia porque parece Bien, que de se nos acuerdo. acaba.
Pues nada, era terminar un poco con esta observación, este comentario, ¿no? Cómo las estructuras, claro, están muy bien engrasadas, porque la ley es muy antigua y se han dado cuenta ya en la transición, Mm, llevamos 40 años, cómo se podía aprovechar esto, ¿no? mm. Pero bueno, pues a ver, tenemos esperanza de que jueces como tú estéis haciendo justicia, aunque sea fuera del juzgado, aprovechando la directiva, porque a Europa le tiene que quedar muy claro que están comprometidos todos los euros que han traído aquí. Mediante esta corrupción judicial se ha comprometido absolutamente todo el dinero desde el día 1, desde que cambiamos desde la peseta al euro. Se ha comprometido absolutamente todos los fondos europeos. Están comprometidos todos, porque no se pueden investigar. No se pueden investigar. Efectivamente. Entonces, bueno, esperemos que la Unión Europea entienda que nuestra solvencia depende de su actuación con esta directiva para que nuestro ordenamiento jurídico esté en el siglo XXI, ¿no? Y podamos crecer como país, porque nadie desea nada a ningún fiscal ni a un juez, nada malo, ¿no? Lo que no queremos es que nos estropeen la economía y nos arruinen el país y nos quiebren, ¿no? Pues Estupendo. darte las gracias también una vez más. Ahora por fin no se me ha cerrado el navegador, porque siempre se me cierra Ujú. el navegador.